En Quiero Vale 4, jugamos la mejor. Seguimos en este Quiero Vale 4, número 104. Antes que nada, vías de comunicación. Nos puede mandar mensajes de texto al celular de la radio, devenido a partir de este momento en celular oficial de Quiero Vale 4, 15 57 65 27 68. Y desde ya escribirnos en Facebook y regalarnos uno de esos me gusta que son un mimo al alma, www.facebook.com/Quiero Vale 4. Todo junto y el 4 como número. Siguiendo con este tono explosivo ahí de Quiero Vale 4, me encargo de presentar a esta mesa política que se encargó de proyectar y programar acá mi amigo Luquitas. Vamos a tenerlo en el orden en el que están escritos aquí en esta hoja. Julieta Minervini, trabajadora del VAP y delegada de ATE, y además militante de Marea Popular. María Magdalena Tieso, militante de Peronismo Militante y estudiante de Relación en el Trabajo de la UBA. Aldana Martino, militante de la agrupación Kiki Lescano, estudiante de abogacía. Y Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, economista y profesor. Sí, antes que nada, bueno, todos bienvenidos a Quiero Vale 4. Muchas gracias por estar acá. Para cuando vayan a hablar, siempre arrímense un poquito al micrófono y le damos para adelante, Lucas querido. Sí, así es. Bueno, como habíamos comentado al principio del programa, el 27 de octubre, además de elegir cargos nacionales, se van a elegir también cargos por la ciudad. Y bueno, la gente tiene que saber que adentro del cuarto oscuro va a tener la lista de senadores de la nación, la lista de diputados, y pegadita va a estar también la de legisladores de la ciudad. Es seguro que se vote también en la misma escuela y en la misma mesa donde se votaron las primarias en agosto. Y bueno, queríamos tratar el programa del día de hoy con los 6 partidos por ahí más referentes. No pudieron venir UNEN y Unión Pro, así que les agradezco a ustedes que hayan podido venir el día de hoy, acercarse hasta acá, hasta los estudios de la radio. Y les comentábamos un poco afuera del aire y un poco a los oyentes que vamos a tratar 2 temáticas solamente por un tema de horarios, de que no nos dan los tiempos. Y bueno, hemos decidido tratar la temática de salud y la temática de vivienda. En el primer bloque, o sea ahora, vamos a tratar lo que es salud dentro de la ciudad de Buenos Aires, y en el siguiente, luego de la pausa, lo que es vivienda. Y va a haber un último bloque en el que ahí sí se va a poder generar algún debate si ustedes quieren o agregar algo, porque en estos 2 primeros bloques vamos a tratar de que todos nos respetemos y cada uno hable esos 4 minutos libres sobre la salud y luego sobre la vivienda en el otro bloque. Bueno, así después que también nos vamos a respetar. Sí, pero yo pensaba en eso, ¿no? Porque somos muchos acá y si después dejan de respetarse empiezan los botellazos. No va a estar todo tranquilo. Yo pensé que iba a haber algún escupitajo, pero no. Bueno, podemos entrar las botellas entonces. Son damas, Lucas. Que entren las botellas. ¿No? Bueno, nuevamente gracias por estar acá en Quiero Vale 4 en FM La Boca. Y si les parece, arrancamos así por el orden. Primero las damas. Arrancamos con María Magdalena Tieso de Frente para la Victoria para hablar sobre salud. En algún momento quizás te tenga que cortar cuando lleguen los 4 minutos o te hago la seña de redondear. Dale, perfecto. Bueno, como decía, soy María Magdalena Tieso, 8ª candidata a legisladora, militante de la Organización Nacional Peronismo Militante. En cuanto a salud, tenemos varios problemas en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es el déficit de personal. La gestión macrista intentó avanzar en el recorte de personal. Esto derivó en cierre de servicios claves. El cierre de la sala de terapia intensiva infantil en el Hospital Durán en el 2012. A principios del 2013 cerró el servicio de neurología del Hospital Santa Lucía, único lugar en la ciudad donde se realizan cirugías complejas de neurooftalmología. En el mes de julio de este año, en el Hospital Gutiérrez los médicos denunciaron no contar con los nombramientos suficientes para cumplir la terapia intensiva. En cuanto a enfermería, hay falta de personal en casi todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. La falta de nombramientos de personal ha sido persistente a lo largo de los 2 mandatos macristas. Hay falta de anestesistas, la falta de una política para incorporar anestesias a lo largo de hospitales de la ciudad está generando un cuello de botella en muchas cirugías, para las cuales las listas de esperas son de más de 10 meses. Recorte de sueldos. En el mes de julio se hizo público que el gobierno de la ciudad recortó el salario de los profesionales de la salud,
con un descuento de hasta 2.000 pesos, aduciendo errores administrativos en la liquidación. Todos nos acordamos del hecho histórico que el Hospital Borda estuvo más de un año sin gas. Yo era estudiante de medicina en ese momento, iba a cursar salud mental en los meses de invierno. Era terrible cómo estaban los pacientes. 40 millones de pesos fueron sacados de hospitales y programas de desarrollo social para incrementar el gasto en publicidad. Del Ministerio de Salud recortaron entre 600.000 y 1.300.000 pesos a 28 hospitales y centros de salud. Uno de esos es el Hospital Borda, que le descontaron 600.000 pesos. Si nosotros, no sé quién tuvo la oportunidad de ir al Hospital Borda, pero es un hospital que está en condiciones terribles. Ustedes son médicos. Matías hizo la residencia ahí y yo estuve haciendo un par de informes ahí en el Borda. Es terrible cómo está el hospital, las condiciones en las que están los pacientes del Hospital Borda. El macrismo no invierte en salud y, como les decía recién, el presupuesto que está designado a salud lo usamos en publicidad. Así pasa con todos los presupuestos. Me voy a ir del tema, pero el presupuesto que está destinado a las villas pasa a la moda. Me parece que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires nos tenemos que poner más incisivos y preguntar qué hace el macrismo con la plata y la inversión que hacemos todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Muchas gracias, María Magdalena Tieso, de Frente para la Victoria. Seguimos con Aldana Martino, de Alternativa Popular. Tus 4 minutos están. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero compartiendo con algunas cosas que se vienen diciendo. En mi caso yo vengo de otra experiencia, la experiencia de la lucha por la educación pública, y en el medio de esa experiencia hemos tratado de coordinar, por supuesto, con otros sectores que venían en camino de defender la salud pública, que sufre el mismo deterioro en la ciudad de Buenos Aires que la educación, porque hay prioridades para el macrismo que no tienen que ver con esos dos sectores que para nosotros son patas fundamentales de cualquier desarrollo en cualquier sociedad, en cualquier ciudad. Consideramos, como se viene diciendo, que en lo que respecta a salud, no hay un sistema de salud público constituido en red, con hospitales suficientes para todas las comunas. Es el caso, por ejemplo, de la Comuna 8, donde se iba a inaugurar el Hospital Cecilia Grierson y eso no pasó, efectivamente. La necesidad de... La compañera nombraba recién el caso del Hospital Borda, por ejemplo. La falta de presupuesto y la subejecución de presupuesto en salud, al igual que en educación, deriva en falta de infraestructura y errores de infraestructura que se ven en el Hospital Gutiérrez como uno de los principales, y en un montón de los hospitales también, con muchos casos que se hacen conocidos en estos últimos tiempos. De hecho, en falta de infraestructura, en falta de personal, en falta de insumos, por supuesto. Entonces, todo esto deriva en que no hay salas de primeros auxilios ni hospitales con la complejidad suficiente para todos los sectores de la sociedad. Entonces, en Buenos Aires existen la subsistencia de hospitales privados que funcionan de manera individual y no en red, digamos, el hospital alemán, el hospital italiano y un montón de otros hospitales que funcionan de forma privada, lo cual genera, digamos, un sistema de salud exclusivo para unas muy pocas personas. Dicho hasta en términos territoriales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde el sur de la ciudad, como hablábamos recién de la Comuna 8, sufre particularmente este punto. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos plantear, por supuesto, es fortalecer la promoción de la salud comunitaria y la atención primaria para el mejoramiento integral de la red pública en todos los niveles. Por otro lado, también un sistema que contemple las distintas identidades culturales, sobre todo las distintas identidades de género también, y en ese sentido nos metemos en el eje de género, que para nosotros es parte del eje de la salud también, impulsando desde Alternativa Popular particularmente la idea de que en la ciudad de Buenos Aires y en general tiene que haber una ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito, por el derecho de las mujeres de tener autonomía sobre su propio cuerpo, y el eje de género en particular también es algo transversal en todos los hospitales, porque la atención no es la misma para las distintas identidades sexuales de género y culturales también. Entonces eso nos parece que es un problema infraestructural en términos de presupuesto y también político de parte de una decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de destinar el presupuesto de una ciudad que tiene un presupuesto per cápita muy alto, de los más altos de América Latina, en cosas como decía la compañera recién,
que no son prioritarias para lo que cualquier ciudadano necesita, que son las patas fundamentales. Es el caso de salud y es el caso de educación en particular. Nosotros, por supuesto, queremos llegar a la legislatura para empezar a cambiar esa situación. Muy bien, muchas gracias a Aldana Martino de Alternativa Popular. Aprovecho, digamos, para mencionar que el martes que viene estamos armando un programa sobre salud en personas trans, ¿sí? Así que ya que mencionaste ese tema, ahí pasamos del chivo. Así es. Seguimos con Julieta Minervini de Camino Popular. Ahora sí. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar acá debatiendo sobre estos temas que son fundamentales para ir planteando una agenda distinta desde los sectores populares en la ciudad. En principio ya partimos de la base de que el macrismo sostiene que solo el 10% de la población de la ciudad se atiende en los hospitales públicos y en la red de salud pública, con lo cual existe una decisión política de no destinar más presupuesto año a año, ya que para ellos no aumentaría la población que se atiende en el sistema de salud pública. Desde nuestro punto de vista, y como ya se venía diciendo, en realidad lo que creemos es que en la ciudad solo se atiende el 10% de la población, porque es tan deficiente, está tan precarizada la salud en la ciudad, que la persona que puede acceder a una prepaga, cualquier trabajador que está en blanco y tiene una obra social, o por ejemplo la obra social del monotributo, puede acceder a una obra social prepaga un poquito mejor, o obra social laboral un poquito mejor que la atención pública, decide hacerlo, digamos, que hay una elección en base a las condiciones existentes. No es que las personas eligen entre dos sistemas que son igualitarios en cuestiones de atención. Eso en principio, con lo cual eso ya nos plantea muchas diferencias políticas de concepción sobre cómo tiene que ser la salud en la ciudad. Como venían diciendo las compañeras acá en el programa, existe muchísima desigualdad también con respecto a las comunas. Las comunas del sur de la ciudad, que son las comunas que en realidad más necesitan la atención pública, porque la salud no tiene solamente que ver con la ausencia de enfermedad, que es como la concibe el macrismo, sino que tiene también que ver con condiciones de vivienda digna, con acceso a una red de agua potable, y en general las comunas del sur son las más afectadas en este sentido, con lo cual la transmisión de enfermedades es mucho mayor y el riesgo de tener problemas de salud es muchísimo mayor en las comunas del sur. Y lo que sucede en general en la ciudad es que son las comunas del norte, como se venía diciendo, del norte de la ciudad, las que, a pesar de tener también problemas en los hospitales públicos, están muchísimo mejor equipadas que las comunas del sur, con lo cual ahí ya tenemos esta desigualdad geográfica en las comunas. La ausencia de hospitales en estas comunas, como la Comuna 8, que es donde más se necesita, digamos. Los hospitales en donde hay villas, miseria y barrios de emergencia son fundamentales, digamos. La salud también tiene que ver con el acceso a la vivienda, que es el tema que vamos a tratar después, pero todo tiene que ver con todo, y lo que nosotros creemos es que el macrismo lo que hace es precarizar la vida en la ciudad. Estás precarizado en el trabajo, vivís en un lugar precario, entonces también es precario el acceso a la salud cuando más lo necesitas. La situación de los trabajadores, que por ejemplo, hace 2 meses se habían destinado, se habían creado 1.500 puestos nuevos de trabajo en muchos hospitales de la ciudad. De repente no aparecía la plata. O sea, esos puestos no se pudieron hacer efectivos porque la plata no existió. Entonces ahí ya tenemos otro problema. Nosotros, con respecto a esto, tenemos varias propuestas. Creemos que es necesario la creación de un consejo de salud que sea parte del Ministerio de Salud, que tome la salud como una cuestión integral. Tiene que ver también con lo que decía la compañera, de que sea una atención integral y específica para cada persona con sus necesidades. No es lo mismo las necesidades de una persona trans que de una mujer, que de un niño. Entonces nos parece que la salud tiene que estar orientada a esas cuestiones.
Esto también tiene que ver, la salud de la mujer también es un tipo de salud específica. Nosotros también creemos que el derecho al aborto es una cuestión de salud fundamental que falta como derecho en la ciudad de Buenos Aires, porque actualmente muere una mujer por día por aborto clandestino, y el aborto en la Argentina existe efectivamente. Se producen más de 500.000 abortos por día, 1.500 abortos por día, y mueren entre 300 y 500 mujeres al año. Entonces nos parece también que esta es una necesidad fundamental en el sistema de salud público de la ciudad. Por otra parte, la salud sexual y reproductiva. Así que para ir cerrando, nosotros creemos que la salud tiene que ser pensada de manera integral, y para eso se necesita la decisión política y el presupuesto, se necesitan las condiciones laborales dignas para que el sistema de salud sea digno también para las personas que habitan en la ciudad. Muy bien, estaba hablando Julieta Minervini de Camino Popular, con un poco de calor, terminaste justo, ¿querés un vaso? Queda un poquito de coca si querés. Sí, igual ahora escuchamos, sí, que no nos auspicia, igual ahora escuchamos las reflexiones de Marcelo y hacemos una pausa para tomar aire. Le metieron de corrido, sí, bien, porque sabían que había poco tiempo. Ahora es el turno de Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, no quiero reiterar muchos señalamientos que se hicieron acá, particularmente denuncias. Quiero hacer algunas reflexiones, ¿no es cierto?, sobre todo esto. En primer lugar, es indudable que la destrucción del sistema público de salud es funcional a su privatización. Esto pasa también con la educación, pero para que el negocio privado de la salud funcione, es necesario vaciar a la salud pública. Solamente sobre esa base prospera de una manera más o menos extendida el negocio privado de la salud. En este sentido, en la ciudad de Buenos Aires efectivamente hay hechos muy graves. No podemos dejar de mencionar que el macrismo tiene un proyecto de compactación de hospitales, que particularmente en la zona sur de la ciudad, en los hospitales ubicados en la zona de Barracas, Patricios, unificar hospitales y liberar terrenos para su venta con fines inmobiliarios. El primer paso en este sentido ha sido la decisión de instalar el centro cívico de la ciudad dentro de instalaciones del Borda, lo cual se intentó hacer progresar a través de una salvaje represión hace muy poco tiempo. La escena de esa represión es un poco el símbolo más claro de un intento de destrucción del hospital público con fines inmobiliarios. Quiero decir que en este punto y en este plano de privatización de la salud, el propio hospital público, al interior del hospital, sufre un agudo proceso de privatización. Ustedes deben recordarlo, pero las primeras obras, y probablemente las únicas que se hicieron de tipo edilicio, adentro de los hospitales públicos son las salas de recepción, donde se factura. En general, los hospitales públicos de la ciudad son hermosas salas de recepción que crean una fachada detrás de la cual hay salas absolutamente destruidas, falta de camas, falta de insumos, falta de servicios. La fachada está efectivamente al servicio de una facturación donde el hospital público es una especie de vientre de alquiler de obras sociales, de prepagas, y una recaudación que es una caja negra. Ustedes saben, aparte porque ustedes están, ¿no es cierto?, en el hospital público, que se facturan servicios, hay un fondo que tiene que ver con esta facturación, y los profesionales de la salud y los trabajadores no saben a dónde va claramente ese fondo. El objetivo del macrismo es el autofinanciamiento del hospital público, que es efectivamente su privatización. Es decir, que el concepto de privatización no es solamente que prospere la salud privada, sino su introducción adentro del hospital. El otro aspecto de esta privatización es la tercerización de servicios. Mantenimiento, maestranza, alimentos, que constituye otra enorme caja negra, porque todo esto son servicios contratados a través también de presupuestos muy importantes que están fuera de todo control por parte
de los que trabajan en la salud pública y hace del hospital, ¿no es cierto?, otro filón de negocios. Bueno, el otro aspecto tiene que ver con la cuestión laboral. Una profesión de enfermería donde para redondear un salario que cubra el costo de la canasta familiar hay que hacer los terribles módulos, ¿no es cierto?, que obligan a jornadas laborales absolutamente agotadoras. Y luego en el caso de los médicos tenemos una situación salarial absolutamente negativa, agravada por este descuento salarial completamente ilegal y arbitrario, y después la situación de residentes, de concurrentes, que son como el eslabón más débil de la cadena. Bueno, esto plantea una cuestión de reconstrucción del hospital público, de la salud pública. En primer lugar, un aumento presupuestario. En segundo lugar, un control democrático de ese presupuesto por parte de los trabajadores de la salud. En tercer lugar, la abolición de las tercerizaciones y el desarrollo de un presupuesto único con trabajadores que estén en la planta de los hospitales. Vamos a impulsar la incorporación de enfermeras al sector, no menos de 3.000, y la jornada laboral de las 6 horas en la enfermería, con un salario que efectivamente cubra el costo de la canasta familiar. Muy bien, muchas gracias a los candidatos por esta temática, por explayarse en el tema de la salud. Vamos a aclarar también que estaban invitados UNEN y Unión Pro. UNEN casi hasta último momento se da que pueda venir alguno de los candidatos. Desde el PRO, desde el oficialismo, no contestó nadie. Tampoco nos sorprende, porque sabíamos que podía llegar a pasar, porque se tocó un punto fundamental en la charla de recién, que es el tema de las comunas. Y yo recuerdo que ninguno de los comuneros del PRO se presentaba a debatir dentro de la comuna con los otros candidatos a comuneros. Así que tampoco... No les conviene venir a debatir, convengamos, porque la ciudad es un desastre. Es una pena, porque si no parecería que son solamente críticas. Hemos tenido a gente de Fundación Pensar cuando hablamos sobre la década ganada. La década económica. La década económica, a ver si se había ganado o no. Vinieron, estuvo bastante peor, pues se pudo discutir y ampliar y abrir mentes. Pero bueno, es una pena que no estén acá y puedan por ahí defender un poco la gestión. Pero bueno, sabemos que el tema, si se manejan igual que en las comunas, ya sabemos por qué capaz no quisieron venir. Un dato que por ahí agrego, para el presupuesto del año que viene, creo que todavía a las comunas no le da el porcentaje que establece la ley, ¿no? Eso es la falta de querer descentralizar el poder que tiene. Los comuneros tampoco tienen real acción. Claro. Sí, en realidad los locales de las comunas son grandes locales vaciados de participación y de gente, y de presupuesto también, que eso es lo más importante. Sí, aparte las comunas no pueden ejercer una función efectiva en problemas centrales de la vida de los barrios, como el control de proyectos inmobiliarios contaminantes. Cuando se hizo el Shopping Dot en Saavedra, que terminó provocando después las inundaciones, los consejos consultivos de la zona no pudieron tener ningún tipo de intervención. Bueno, nos vamos entonces a una pausa para tomar un poco de aire y hay un poco... Hay una Coca-Cola afuera que habíamos empezado a tomar, la podríamos traer. La vamos a traer. Nos vamos a ir escuchando un tema de una banda amiga. Nosotros en Quiero Vale 4 le hacemos el aguante a las bandas emergentes. Triste Historia se llama el tema de la banda Subsuelo. ¿La tenemos lista, Checho? Sí, entonces nos vamos a una pausa. Cuando venimos de la pausa vamos a mencionar las fechas que tienen por ahí para presentarse. Perfecto, entonces vamos a hacerle una modificación a esto, que suene Triste Historia y después le pegamos ya los spots, así luego le vamos derechito hasta el final. En minutos seguimos en Quiero Vale 4. Neumann, ¿vos querés hablar en serio? ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Tú me amas, pero no como antes. Pebeta, apaga la tele y escucha Quiero Vale 4. Muy bien, seguimos en Quiero Vale 4. Estuvimos escuchando a la banda Subsuelo. Estábamos escuchando ahí Triste Historia. Ellos se van a estar presentando
el sábado 5 de octubre en Year Music, allá en... ¿Cómo? A ver, Checho. Sí. Álvarez Thomas 1078. ¿Cómo se pronuncia, Checho? Year Music, perdón, la corrección. Como que grande. Year Music, ahí en Álvarez Thomas, donde hemos ido varias veces a acompañar a Manu Danán. Ahí se va a estar presentando esta banda oriunda de Caballito, Subsuelo, y con la cual nos vamos a despedir luego al finalizar el programa. Bueno, tenemos acá algunos mensajes, muy buen programa, saludos a todos por ahí. La derecha es la expresión política del egoísmo, esto entre comillas. Si pudieran mirar más allá de su propio ombligo, no estarían en el PRO. ¿Con qué elementos podrían asistir a un debate o intercambio como el de hoy? Teníamos además un mensaje que dice un debate electoral fraterno, a ver si me aparece acá completo. Un debate electoral fraterno el de hoy, una lástima que el PRO tiene miedo. ¿Sí? Ustedes dirán, che, pero yo me muero de ganas de escribir también en este programa ya de culto de la radiofonía argentina. ¿Cómo pueden hacerlo? www.facebook.com/QuieroVale4, todo junto y el 4 como número, o bien mandarnos mensaje de texto al 15 57 65 27 68. Luego de haber metido ahí toda esta energía para recargar, tomar agua y ventilar un poco el ambiente, seguimos con el segundo bloque. Sí, misma metodología, ahora el tema vivienda. Arrancamos con María Magdalena Tieso del Frente para la Victoria. Bueno, yo voy a seguir tirando un par de datos crudos porque creo que la militancia tiene que comunicar lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. En el tema de vivienda, de las 2.000 viviendas que Macri afirma haber entregado durante su primer mandato, la mayor parte no corresponde a iniciativas del Ejecutivo porteño, sino que son viviendas que fueron subsidiadas por el Estado Nacional y construidas en el marco del Plan Federal de Viviendas. Otras de las viviendas construidas fueron en función de fallos judiciales. En todos los casos, los plazos comprometidos con la justicia se incumplen. Después, seguimos con las promesas incumplidas. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor déficit habitacional del país. Tengamos en cuenta que además la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene un presupuesto per cápita que es el mayor dentro de todas las ciudades de Latinoamérica. Macri y su gobierno lo que hacen es privilegiar sistemáticamente la intervención del mercado. Esta política claramente favorece la concentración de la oferta, que se asocia a la especulación y encarece aún más los precios de los inmuebles. ¿Esto por qué? Es porque el macrismo no entiende la economía como la entendemos nosotros, desde el proyecto nacional, desde el peronismo. Nosotros entendemos que la economía y su explotación tiene que estar enmarcada dentro, en beneficio y en función del bienestar del pueblo. Y esto dentro de los principios de la justicia social. Pero sigamos con las denuncias. Durante esta gestión ha prevalecido la especulación y la concentración de la propiedad inmobiliaria por encima del acceso a la vivienda por parte de sectores medios y bajos que carecen de vivienda propia. Tengamos en cuenta que el hecho de tener la vivienda dignifica al ciudadano, dignifica una familia. Creció el número de viviendas desocupadas, llegando a 340.000, representando el 24% del total de viviendas en la ciudad. En paralelo a esto, la población en villas pasó de 107.000 en el 2001 a 163.587 habitantes según el censo del 2010, es decir que aumentó un 52,3%. Si hablamos de viviendas nuevas, les voy a pasar un par de datos. 15 villas, 26 asentamientos, 172 inmuebles intrusados, centenares de conventillos precarios, casi 2.000 personas en situación de calle y más de 3.000 familias con subsidios paupérrimos otorgados por solo unos meses, hacinados en hoteles y pensiones, sin saber a dónde irán a vivir una vez que se cumpla el plazo. Durante el gobierno del ingeniero Macri, el Instituto de la Vivienda solicitó 283 permisos de construcción de viviendas nuevas, con particularidad que 274 de esos permisos se solicitaron durante el primer año de gobierno. En 2009 se solicitaron 9. En 2010 y 2011 no se registraron solicitudes. En conclusión, desde el 2010 el gobierno de la ciudad no construyó ninguna vivienda nueva. Otro de los temas, de acuerdo a lo que es la infraestructura de la ciudad, es el tema del patrimonio histórico de la ciudad. ¿Qué pasa? Nosotros no, el gobierno de la ciudad está destruyendo el patrimonio histórico de la ciudad y lo que es la fachada de la ciudad de Buenos Aires.
que muchas veces lo que atrae al turismo en la ciudad de Buenos Aires es justamente la fachada histórica de la ciudad. Si nosotros pensamos en el barrio de San Telmo, todos los trabajadores del lugar y los vecinos que están ahí hace años viven del turismo y gracias a las fachadas, al patrimonio histórico de la ciudad. En coincidencia con eso, para festejar el centenario de la Revolución de Mayo, ¿qué se hizo? Se generaron las 2 diagonales y la Avenida de Mayo. Hoy son avenidas históricas, pero eso lo hizo la oligarquía cortando al cabildo en 2. Muy bien, muchas gracias a Magdalena Tieso. Seguimos con Aldana Martino de Alternativa Popular. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay algunos problemas estructurales en la ciudad de Buenos Aires respecto al eje de vivienda que se pueden dividir en algunos ejes en particular. Por un lado está el eje de todo lo respectivo a la no urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires, un poco se abordaba en el eje anterior, y quería hacer la conexión con el tema anterior que tratábamos, porque para explicar un poco de qué se trata la urbanización de una villa, digamos. Cuando una villa, las villas hoy en día y los barrios que son llamados barrios de emergencia, no tienen la posibilidad por el trazado de sus calles del ingreso de ambulancias en cuanto al acceso de la salud, y aparte, por supuesto, digamos, los problemas de salud que genera, por ejemplo, que muchas villas de la ciudad de Buenos Aires, en el sur, debido a, por ejemplo, cementerios de autos y cosas por el estilo, nazcan chicos con plomo en sangre. El hecho de que no haya un trazado de las calles que integra las villas a la propia ciudad, donde pueda pasar el transporte público, es un problema que es un eje transversal de todos los ejes que venimos tratando: salud, educación y, por supuesto, la posibilidad de tener una vivienda digna, que eso es lo más importante que nosotros queremos impulsar. No es lo mismo cualquier vivienda que una vivienda digna. No es lo mismo tener 4 paredes y un techo de chapa que tener una vivienda digna, porque una vivienda digna implica tener un acceso al agua potable, a electricidad, y todo esto es lo que implica la urbanización de las villas, que desde la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires no ha sucedido con ninguna, aún habiendo algunas de las leyes de urbanización ya votadas. Entonces, eso por un lado, que es una problemática estructural de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto que nosotros intentamos modificar con la propuesta que estamos haciendo, que tiene que ver con una urbanización participativa de todas las villas y los asentamientos en los barrios, donde los vecinos puedan participar respecto de cuáles son los ejes que faltan, los espacios verdes, etcétera. Después, por otro lado, hay una problemática más en la parte del centro de la ciudad respecto de la no posibilidad de los sectores medios de tener la posibilidad de llegar a tener una vivienda propia, sumado al encarecimiento constante de los alquileres para cualquier trabajador o trabajadora en la ciudad de Buenos Aires, ya que es muy difícil pagar un alquiler por el boom inmobiliario que hay, que hace que la suba de precios de los alquileres sea constante. Si es muy difícil pagar un alquiler, imaginémonos que es más que imposible tener una vivienda propia. Entonces, en ese sentido, hay una problemática que acompaña esto, que tiene que ver con las viviendas ociosas, donde existen una gran cantidad de viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires, lo cual viene acompañado por parte del macrismo de una política sistemática de desalojos, donde la población que no tiene la posibilidad de hacer una vivienda digna y se intenta vivir como se puede en espacios que muchas veces son tomados o lo que fuera, el macrismo tiene una política de desalojo en todos esos sectores. Entonces, nuestra idea es, desde Alternativa Popular, aparte de impulsar la urbanización de las villas con muchísima decisión, por supuesto, la creación de fondos para la vivienda joven, para la primera vivienda, para que todos los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a una vivienda propia como corresponde, y que esto se aleje del proyecto de la especulación inmobiliaria del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, impulsando grandes emprendimientos inmobiliarios y shoppings en detrimento de la posibilidad de los ciudadanos de poder vivir una vivienda como corresponde. Muy bien, gracias Aldana de Alternativa Popular. Seguimos con Julieta de Camino Popular. Bueno, para tirar un dato del cual partir, hoy se presentó el presupuesto de la ciudad para el 2014 en la legislatura porteña. Y para que nos demos una idea de la dimensión de este problema y de dónde parte el macrismo también, como en salud el macrismo tiene una concepción política para llevar adelante la construcción de viviendas en la ciudad, que es muy diferente a la que por ahí estamos planteando hoy acá. Para la policía metropolitana y la cuestión de seguridad en la ciudad, el macrismo va a destinar 5.500 millones.
para escuelas, hospitales, vivienda y urbanización de villas, todos juntos, solo 2.300 millones. O sea, destina el doble en seguridad para el 2014 que en los otros 4 puntos juntos, que ya vemos que demandan muchísimo más presupuesto del que actualmente se ejecuta. Es cierto lo que se viene planteando, que ha habido en los últimos 10 años un aumento de la población inquilina. En general, yo trabajo con personas en situación de calle, trabajo en el programa Buenos Aires Presente, y una de las tareas del BAP también, que nosotros estamos disputando, los trabajadores desde adentro queremos un programa distinto, pero eso es un punto aparte, pero una de las cuestiones, una de nuestras tareas que nosotros tenemos que encargarnos en nuestro trabajo es ir a censar a las familias en los desalojos. Y es evidente, los desalojos aumentaron a muchísimo más del doble. ¿Esto qué crea? Que la persona, esto viene de la precarización laboral, del no acceso a la salud, todo está encadenado. En el macrismo todo está precarizado en la ciudad. Entonces, aumenta la población inquilina, que después llega un momento que el hotel no lo puede pagar más, termina en la calle. No, yo quería corregirte una cosita que habías dicho vos, que no son 2.000 personas, sino 16.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, que es la contabilización que hacemos algunos organismos, algunas organizaciones populares y los compañeros de Proyecto 7, que también eran personas de la calle y trabajan con personas en situación de calle. El macrismo dice que hay solamente 800 personas en calle, pero reparte 16.000 frazadas. El presupuesto es para 16.000 frazadas. Entonces, ahí te da la pauta de, ya el censo macrista de la gente en calle es una mentira. Por otra parte, también es cierto que desde el 2003 la población en villas aumentó en un 52%. Esto es increíble, hay un retroceso total, incluso con épocas menemistas y otros años. Y lo que sí hubo, y esto hay que marcarlo, el macrismo construye, pero ¿qué construye? Construyó un boom inmobiliario, construyó negociados a través de la vivienda. El 75% de las viviendas que se ejecutaron realmente se hicieron en las comunas del norte y están ociosas. Hay 150.000 viviendas ociosas en la ciudad. Entonces acá también esto nos da una característica de cómo concibe políticamente el macrismo la cuestión de la vivienda. La vivienda para el macrismo no es un derecho, sino que es un negocio. Nosotros desde Marea Popular, en Camino Popular, creemos que la vivienda es un derecho que tiene que ser garantizado tanto por el Estado Nacional, que también tiene muchísimos déficits al respecto, como en la ciudad de Buenos Aires. Para eso proponemos creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat, porque es cierto también, la vivienda tiene que ver con el acceso a un montón de servicios públicos y tiene que ser una vivienda integral, no una vivienda construida sobre el riachuelo, pero tampoco una vivienda que, por ejemplo, como quieren hacer con la Villa 31, mande a las personas a vivir en otras provincias, porque si la persona, es lo mismo que hacen con las personas en situación de calle. La persona en calle y la persona que vive en una villa tiene una red de contención social, ya termino. Entonces, lo que hace el macrismo, y a veces también lo hace el gobierno nacional, es sacar a la persona de su contexto en el cual vive, en el cual desarrolla su vida. Los hijos van a la escuela, trabaja. Entonces nos parece que el Ministerio de Vivienda y Hábitat tendría que contemplar todas estas cuestiones. Otra de las cuestiones también que se mencionaron, la posibilidad de créditos para los jóvenes. Actualmente, la precarización laboral y el trabajo tercerizado hace que los jóvenes tampoco podamos acceder a una vivienda digna y nos veamos obligados a pagar alquileres que van muy por encima de la mitad de nuestro sueldo. Yo gano 3.800 pesos y pago 2.000 pesos de alquiler. Entonces, nos parece que esto hay que tratarlo también de manera integral y hay que disputarle al macrismo cuáles son los usos del espacio público, cómo se conciba la vivienda en la ciudad y terminar con este boom inmobiliario. Así que desde Camino Popular, estas son las propuestas que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Es el turno de Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda. Bueno, se ha señalado acá la cara y seca del problema de la vivienda en la ciudad. Por un lado, una construcción especulativa de lujo, que además de no aportar nada al déficit de vivienda, eleva el precio del suelo y eleva el precio de las propiedades en general y dificulta el acceso a la vivienda para el resto de la población. Bueno, esta política ha sido intensamente promovida desde el Estado, y no solo por Macri, desde antes de Macri también, con Ibarra, con Tellerman, con otros que han gobernado, en general de acuerdo a los intereses del capital financiero y del capital inmobiliario.
En esta cuestión del acaparamiento del suelo público hay que destacar un hecho muy grave, que son las leyes que se pactaron en la legislatura de la ciudad en diciembre pasado, con la entrega de terrenos fundamentales para una urbanización de carácter social en función de diversos proyectos que en su mayoría tienen un carácter especulativo. Sí, el nuevo shopping que se está haciendo en Palermo. El nuevo shopping, la autorización para que se construya el barrio Santa María en la reserva ecológica, las 37 hectáreas que se votaron en la legislatura de la ciudad por parte del macrismo con el kirchnerismo en favor de una federación empresarial. El parking americano. El problema del parking americano antes, ¿no es cierto? Ahora, el problema de la vivienda tiene 3 patas. Vamos a ser claros. Una es la cuestión del suelo. Actualmente, un metro cuadrado de vivienda construida en la ciudad tiene un 50% de incidencia al suelo, lo cual es una aberración económica y social, porque el suelo es un bien público. Nadie fabricó el suelo, como tampoco el aire. Si alguien viera envases de aire dando vuelta por la calle, se escandalizaría. Sin embargo, el suelo de la ciudad se privatiza. El primer problema es el problema del suelo. El segundo problema es la cuestión del crédito, donde hay un Banco Ciudad que también es cogerenciado por los principales partidos de la legislatura, no solo por el macrismo. Y en tercer lugar está el problema del salario. Cuando el salario es bajo, no hay ecuación entre crédito y vivienda que alcance para comprar una. Nosotros tenemos 3 planteos frente a esto. Primero, establecer un programa de áreas del suelo de carácter protegido para la vivienda social, con el costo del suelo igual a 0. Sobre esta base, nosotros podríamos impulsar una urbanización social. En segundo lugar, establecer un directorio del Banco Ciudad con la participación de entidades relacionadas a la lucha por el techo, a la urbanización de villas, a un desarrollo urbano con carácter social, que reoriente lo que son los principales recursos del ahorro social de la ciudad, que son los del Banco Ciudad. Y en tercer lugar, una política salarial, que naturalmente se conecta con cuestiones nacionales. Hoy tenemos un salario medio en la ciudad, la compañera señalaba acá lo que ganaba, pero ella más o menos se ubica en el salario promedio de la ciudad, 3.800 pesos. No hay ecuación de plan de vivienda, ¿no es cierto?, que permita, ¿no es cierto?, con ese salario comprar una vivienda. Sobre la base de estas 3 cuestiones, efectivamente se puede, ¿no es cierto?, reorientar la cuestión de la vivienda en la ciudad, que se conecta con un problema más general y que sería el siguiente: ¿qué ciudad queremos? Una fachada financiera, turística, inmobiliaria, donde la población que trabaja se traslade todos los días desde la provincia a la capital, porque no puede vivir en la capital, no puede pagar alquileres, no puede pagar una vivienda, o una ciudad que arraigue a los que trabajan y viven en ella. Porque incluso el problema de la salud, el problema de la educación se liga con esto. Con hospitales donde los turnos son una quimera, con una educación que también va siendo destruida y degradada, como lo revelaron los chicos en esta lucha que están llevando adelante los secundarios, con una política expulsiva en materia de vivienda. Bueno, la ciudad se va transformando en algo ajeno a los que producen la riqueza. Nosotros vamos a actuar fuertemente en estas 3 cuestiones: el problema del suelo, el problema del crédito, el problema del salario. Muy bien, quedó planteado ahí el tema de la vivienda. Sí, hoy nos vamos a extender un poco, ¿sí? Tenemos algunos mensajes. Recuérdenle a Marcelo lo caro que nos sale a los ciudadanos el aire de los Globos Pro. Como mencionaba, ahí tenemos un ejemplo de privatización. Si viéramos el aire, para los inquilinos es altamente costoso. El piso de gastos incluye expensas, servicios ABL, que ahora nuevamente será incrementado en un 40% más. Claro. El presupuesto del año que viene es terrible, es muy regresivo. Yo quiero hacer un comentario sobre esto. El ABL es un fraude, porque la gente piensa que está pagando un servicio, una tasa, es decir, alumbrado, barrido y limpieza, pero está pagando 2 cosas: el ABL y un impuesto a la vivienda, el impuesto a tener una vivienda. Pero una vivienda única no debería pagar impuestos. Deberían pagar impuestos, y esto también forma parte de un programa de vivienda,
los propietarios de varias viviendas, las viviendas suntuarias, el que vive de su trabajo y paga por tener una vivienda, esto es otra aberración, porque esa vivienda no genera una renta económica al propietario. Sobre todo ahí, algo que quizás nosotros también queríamos decir, haciendo el dato que nosotros tenemos es que del censo del 2010 son cerca de 340.000 las viviendas ociosas en realidad, y es necesario para nosotros, de hecho, un impuesto hacia esas viviendas para que en combinación con los fondos del Banco Ciudad puedan a partir de eso generarse créditos para esa primera vivienda, digamos. Eso es lo que implica un plan de vivienda integral. Es que tocaron un tema fundamental que ya lo tratamos en programas pasados, que es lo que tiene que ver con las viviendas lujosas y el boom inmobiliario, que se le puede caer a Macri como lo estamos haciendo acá, pero también, como mencionaba Marcelo, hubo como ahí un pacto en diciembre pasado donde entre el kirchnerismo se permitió que estas tierras que pertenecían a los ferrocarriles se puedan construir shoppings, que es el mismo constructor que el shopping DOT, que después generó este problema de las inundaciones. Y a mí me hace ruido un discurso de Cristina cuando está en Rosario, creo que es por el Día de la Bandera, que ella menciona, yo venía en helicóptero y hace 5 o 8 años atrás estas torres no estaban, y la verdad me pone contenta que podamos, que haya generado la industria de la construcción, qué sé yo, pero esas torres son torres de lujo, no son viviendas sociales. Cuando entramos a Rosario vemos las villas y vemos los monoblocks, y eso la verdad que hace ruido. Es buenísimo que se regenere la industria de la construcción. Sabemos que en el mediano y corto plazo genera un montón de trabajo para un montón de gente, pero en el largo plazo, ¿qué tipo de solución damos para la clase media para acceder a esa primera vivienda? Tenés el plan Procrear, por ejemplo, para acceder a la primera vivienda. No sé si escuchaste a la presidenta hace pocos días con la inversión de nuevos créditos, sí, que dan no solamente créditos para comprar terrenos, sino también, como la presidenta es una persona inteligente y sabe que en la ciudad de Buenos Aires obviamente no disponemos de terrenos, son créditos con una tasa del 2% para comprar departamentos y casas ya construidas. Hablabas de eso, recién decías de las villas. El gobierno nacional se da una política de atender a los barrios de emergencia. El primer edificio público construido en una villa de emergencia lo construyó el Proyecto Nacional y Popular. Este es en la villa 21-24. Que no solo los funcionarios de la Secretaría de Cultura que tienen rol ministerial se van a trasladar a laburar ahí todos los días, sino que cuenta con un auditorio para 300 personas, con salas, con talleres de música, de dibujo y demás cosas, una sala de tecnología. Eso es inclusión social, eso es justicia social, eso es llegar a los barrios más pobres, más marginados y más dejados afuera del sistema por el macrismo para impulsar que accedan a la cultura, que salgan de la droga, que salgan de todo lo que genera vivir en esos barrios. Sí, yo una cosita con respecto a eso, tengo algunas diferencias, porque me parece, yo creo que hubo avances del gobierno nacional en lo que es el tema de vivienda, hubo avances bastante importantes. Sin embargo, realmente el acceso a la primera vivienda con el Procrear, con los sueldos de los cuales hablábamos antes, no se puede, porque yo además de pagar 2.000 pesos de alquiler, pago el monotributo porque soy precarizada, pago la comida, 500 pesos supongamos para una persona que vive sola, el viaje. Entonces me parece que con sueldos tan magros y con tanta precarización laboral a nivel nacional y en la ciudad, el Procrear muchas veces queda corto para algunas personas que realmente lo necesitan. Sí creo que hubo avances, pero me parece que se tendría que rever esto en este sentido, digamos, del real acceso a estos planes de vivienda. Bueno, claro, participen todos porque vamos a tratar de utilizar estos últimos minutos para que puedan, para cerrar y para hablarse. Digamos. No, simplemente, digamos, sobre este punto, yo insisto en que la ecuación tiene que verse en forma completa. El suelo, el crédito y el salario. Bajo el kirchnerismo, la relación entre el salario y la cuota media de una vivienda es la más alta de la historia. Si uno hace un promedio de los últimos 30 años, hacían falta 60 salarios para pagar un departamento medio de 2 ambientes en un barrio tan bien medio de la ciudad. Hoy hacen falta 100. Y esto tiene que ver con una especulación inmobiliaria fortísima de un modelo sojero que se ha intensificado en toda esta década
y con una política salarial donde el trabajo precario en el orden nacional no ha bajado nunca del 35%. Entonces, esto es una cuestión, digamos, que tenemos que verla, por eso no podemos desprender la vivienda, ¿no es cierto?, de un cuadro más general, simplemente sí, ni hablar del trabajo en negro que no puede justificar sus y ingresos. Y el trabajo en negro ejemplo, que no puede justificar sus ingresos, ¿no es cierto? Bueno, digo simplemente... Sí, una cosita más, nosotros dentro de Camino Popular está constituido también por movimientos sociales, además de partidos políticos, y uno de los movimientos que existe, que forma parte de Camino Popular, es el MOI, que tiene una cooperativa de vivienda. El MOI construye a la mitad del precio de la cual se construye en el mercado inmobiliario actualmente. O sea, un dúplex para el MOI sale la mitad de la plata que en el mercado inmobiliario. Digo, para tener en cuenta también que desde los sectores populares existen alternativas a lo que es el mercado inmobiliario, a lo que es el boom inmobiliario y cómo lo piensa el macrismo. Existen alternativas de construcción cooperativa de viviendas dignas, con acceso a todos los servicios como hablábamos antes, y creo que son ejemplos a tomar también. Sostener esto, que los sectores populares nos tenemos que organizar también para dar una alternativa a lo que viene planteando el macrismo en la ciudad en cuestión de vivienda. No, nosotros, para agregar a esto último, y quizás ya aprovechando que es una de las últimas intervenciones, plantear que, enganchándome un poco también con lo que decía Julieta recién, en la lista alternativa popular, para nosotros, que acompaña para nosotros muchos de los avances que ha tenido el gobierno nacional en materia de educación, en materia de presupuesto de esas características, etcétera, y también sosteniendo una lucha por la agenda que falta, y en el eje de vivienda en particular, Alternativa Popular está compuesta por, y eso me parece que es lo más rico de la lista, muchísimas organizaciones sociales y políticas, y sobre todo sectores que vienen defendiendo en la ciudad de Buenos Aires los derechos de los cuales el macrismo está arrasando. En mi caso particular vengo de la experiencia del movimiento estudiantil secundario. Hay un compañero que es parte de los talleres, trabajador de los talleres protegidos del Borde, como decía Marcelo recién, han sufrido una represión terrible en defensa de esa salud. Bueno, compañeros de bachilleratos populares, de organizaciones que luchan por la identidad de género, de compañeros de los sindicatos, etcétera, y muchos compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de la lucha no territorial y en las villas por esa vivienda digna, que es efectivamente algo que falta hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y luchando también contra aquellos planteos y planes de infraestructura que vayan en detrimento de esos derechos, sin ningún lugar. Entonces, eso me parece que es lo más importante, que en la legislatura de Buenos Aires al día de hoy estén representados los sectores que hace muchísimo tiempo venimos resistiendo las políticas del macrismo, y que hoy nos estamos intentando dar un paso más a la hora de poder tener propuestas concretas como las que veníamos tirando recién. Yo una cosa más quiero decir, de los créditos se entregaron 5.000 créditos que ya están empezando a pagar los ciudadanos de nuestro país. De esos 5.000 créditos vienen pagando regularmente la cuota todos, menos una sola familia que tiene una sola cuota atrasada. Nosotros tomamos el gobierno del país, este proyecto político tomó el gobierno en 2003 con un índice de desocupación del 27%. Hoy el índice de desocupación es del 7%. Somos parte de un proyecto político que está haciendo la reconstrucción de la patria y que viene generando un crecimiento político y económico. Y nosotros, desde el Frente para la Victoria a la Ciudad de Buenos Aires, lo que queremos es reconciliar el kirchnerismo con la ciudad. Eso no quiere decir que el kirchnerismo esté peleado con la ciudad, pero sí queremos que las políticas del gobierno nacional lleguen a la ciudad y terminar con la desigualdad que vemos hoy entre el norte y el sur. Bueno, ¿puedo decir algo? Digo, para cerrar. Sí, no lo vamos a dejar. No, simplemente que, queremos llegar a la legislatura como parte de un frente de izquierda. Que es para eso, vamos a tener un tiempito. Tenemos un tiempito para eso. Está bien. Cerramos el programa y tienen unos segundos, vamos a plantearlo así, cada uno para pueden aprovechar, o para saludar a los seres queridos, o para un último mensaje preeleccionario. La verdad, les queremos agradecer a los cuatro que se hayan sumado a este debate, esta charla sobre la situación en apenas estos dos aspectos de salud y vivienda. Una vez más, Lucas, felicitaciones por este barco que has construido. Le agradecemos uno por uno: Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y los Trabajadores; María Magdalena Tieso, del Frente para la Victoria; Aldana Martino, de Alternativa Popular; y Julieta Minervini, de Camino Popular. Por mi parte, me despido. Nos encontraremos el martes que viene, 22 horas, bien puntual,
como siempre por FM La Boca 90.1, cuando gritemos ahí bien fuerte Quiero Vale 4, con Checho, a quien le agradecemos la operación técnica, Sofía Masitelli en la producción. Le mandamos un fuerte abrazo al padre que está ahí fuera de los estudios, ahí lo tenemos ahí presente. A toda la gente que ha venido a acompañar a los posibles futuros legisladores o actuales candidatos a legisladores de la ciudad, ¿sí? Que han estado acá haciendo el aguante y que han escrito en nuestro Facebook, www.facebook.com/Quiero Vale 4, todo junto y el 4 como número. Empezamos de vuelta en el mismo orden para los saludos finales. Vamos a tratar de que sea breve. No, yo simplemente gracias por venir a todos ustedes y bueno, despídanse, traten de ser breves. Lo bueno y breve, doblemente bueno. María Magdalena. Bueno, un poco eso que les decía recién, decir que somos parte de un proyecto político que hizo que la militancia vuelva a creer en la política, que los sectores vuelvan a creer en la política. Estamos generando un crecimiento a lo largo y a lo ancho del país que no se condice con la ciudad de Buenos Aires, y lo que nosotros queremos es que la ciudad de Buenos Aires tenga ese mismo crecimiento que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, gracias al proyecto nacional y popular que conduce la jefa del Movimiento de Liberación Nacional, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo de parte de Alternativa Popular planteo que para nosotros es muy importante que en la Ciudad de Buenos Aires, en los organismos de representación de la Ciudad de Buenos Aires, estén las voces de aquellos que venimos peleando hace muchísimo tiempo, desde el 2008 en particular y en general desde hace muchísimos años, por la defensa de nuestros derechos como son la salud, la educación en general, y sobre todo porque la lista está compuesta por muchos jóvenes que para nosotros es uno de los factores principales de la militancia cotidiana y la construcción. Digo, no nos hizo falta pensar demasiado las consignas ni las propuestas de nuestro programa, porque las venimos construyendo hace mucho tiempo en nuestros espacios de trabajo, culturales, educativos, de salud, sindicales, y etcétera, etcétera. Así que por eso con Pablo Ferreira, por supuesto, que es un compañero como primer candidato, y todos nosotros tenemos esa intención a la hora de entrar a la legislatura, representar esas voces los que venimos construyendo una ciudad distinta. Sí, a Pablo Ferreira apuntamos dentro de 2 martes en un programa especial sobre Mariano Ferreira, tenerlo aquí hablando con Diego Rojas. Nos adelantamos porque creemos que si lo mencionamos no se quema. Le diremos. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Meter un legislador de Camino Popular es meter en la legislatura la agenda popular, la agenda del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros también venimos hace muchísimos años construyendo en los barrios, en el sector de trabajadores, en las villas, también con las cooperativas de vivienda. Camino Popular es la expresión de lo popular en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros creemos que las PASO nos dieron el índice de que la ciudad necesita un cambio. Lo que creemos que hay que discutir es qué cambio queremos, si queremos un cambio conservador hacia atrás como plantean algunos, o como por ejemplo Lunen, el PRO, o si queremos un cambio hacia adelante con una agenda popular que sea que supere lo que el kirchnerismo ha planteado hasta acá, que creemos que tiene algunas cuestiones estructurales que no va a poder superar el lugar a donde llegó. Bueno, el Frente de Izquierda expresa a una corriente que nacionalmente en las pasadas elecciones de agosto obtuvo casi 1 millón de votos en todo el país, se afirmó como una opción política que de alguna manera desmintió aquello de que a la izquierda del kirchnerismo no hay nada. Hay una izquierda, la izquierda combativa, luchadora, que nosotros representamos, y que se ha caracterizado por no ser furgón de cola de los que gobiernan ni de los que han gobernado el país en estas décadas, para las privatizaciones, para la deuda externa, para el rescate de los intereses que muchas veces llevaron a la quiebra del país. En la ciudad ocurre algo parecido. Expresamos a la izquierda que está profundamente enraizada en la lucha de los colegios, de los hospitales, de los barrios, y en este sentido queremos señalar que somos también el bloque que no ha gobernado, ni por supuesto gobierna la ciudad, no ha estado con Ibarra, no ha estado con Tellerman, no ha participado de una política privatizadora que hoy bajo el macrismo, pero antes bajo un falso progresismo, entregó a la ciudad el capital financiero y al capital inmobiliario. Esa izquierda no está hoy en la legislatura y en el Congreso, y sería una gran cosa que lo estuviera, porque estaría planteando con mucha firmeza, allí donde hay una legislatura de pactos, bueno, un pacto con los que trabajan y con los que viven en la ciudad. Muy bien, gracias Marcelo, gracias a todos los candidatos.
Les deseamos mucha suerte a todos. Gracias. Sepan que Gracias. cuentan con el programa ahí para lo que necesiten. El programa es bien variado, sí, martes a martes van cambiando ahí las temáticas, pero bueno, los invitamos a sumarse Muchas gracias. cuando Gracias por quieran. la invitación y un saludo acá a las compañeras. Igualmente, que han participado. Muy lindo. Vieron que no somos machistas. En Quiero Vale 4 no somos machistas. Sí. No Ha nos sido- tiramos colgadas, no nos No. estupimos, se quedan tranquilos. Muy tranquilos. Un Muy debate fraternal. tranquilo. Nos Ha sido un despedimos gusto. hasta el martes que viene. Escuchamos este tema, no lo escuchamos No, nos vamos entonces. directamente. Perfecto, Hacemos- pero martes que viene suena un poquito más de subsuelo, Sí, entonces, así es. ¿me lo prometés, Lucas? Dale, te lo prometo. Sí. Hasta el martes que viene.